Dios les bendiga. Buenas noches. Otra vez, ¿verdad? Nos presentamos de la iglesia Templo Pentecostal Asambleas de Dios en la carretera 862, pastoreada por el reverendo Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. Les saluda, ¿verdad? Su hermana en Cristo Naomi Ojeda y Josué Catalapón. buenas noches y vamos a hablar en esta noche de la importancia de nuestras buenas relaciones, pero quiero, ¿verdad?, que nuestro hermano Josué nos lleve en oración antes de iniciar. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da de compartir tu palabra. Te pido que tú nos dé la palabra necesaria para toda necesidad que cada uno de los hermanos tenga y que tu poder y tu gracia se manifieste, Señor, en este pequeño estudio y que tú, Señor, nos dé palabra para cada una de las necesidades de nuestros hermanos. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. 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 Y, ¿verdad?, como les estaba hablando, el tema de esta noche es la importancia de nuestras buenas relaciones. Y como texto base, usted nos puede acompañar en Lucas 6, versículos 43 al 45. Yo voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente porque me pareció bien útil para aplicar en esta hora. Y dice así la palabra del Señor. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena, discúlpenme, produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Amén. Y, ¿verdad? Como introducción, ¿verdad?, a este pequeño estudio, ¿verdad?, como mencionó nuestro hermano Josué, Jesús nos enseña en este pasaje una verdad bien sencilla, pero profunda. Nuestra vida siempre dará un fruto que revelará lo que hay en nuestro interior. Así como el árbol no puede producir un fruto diferente a su naturaleza, un corazón lleno del Espíritu producirá actitudes, palabras y relaciones que reflejen el carácter de Cristo, ¿verdad? Y Galatas 5, del 22 al 23, nos habla del fruto también del Espíritu. Entre ellos encontramos la amabilidad y la bondad. Vamos a hablar, ¿verdad?, bajo este tema de la importancia de nuestras buenas relaciones, de estos dos frutos específicos, la amabilidad y la bondad, que son dos virtudes que impactan profundamente nuestras relaciones. Me llamó mucho la atención, ¿verdad?, que dentro de una clase, ¿verdad?, que tuvimos que tomar Josué y yo, ¿verdad?, se define la amabilidad de verdad, el libro de texto que utilizamos, como el ser agradable en todo momento, sin importar cómo nos traten. Y ojo, no es que usted diga, pero ven acá, ¿cómo yo voy a tratar a alguien bien si me ha tratado mal? Y, ¿verdad?, la bondad en ese mismo libro de texto se define como ser generoso y compasivo con los demás, ¿verdad? Todos los frutos del Espíritu Santo son importantes, ¿verdad? Valga la aclaración, pero hoy vamos a ver cómo estos dos frutos, la amabilidad, ¿verdad?, que muchas veces en nuestras Biblias se presenta como benignidad, y la bondad son frutos que se manifiestan en nuestras relaciones, cómo transforman nuestra forma de tratar al prójimo y cómo abren o cierran puertas con ellas que pueden afectar nuestro propósito, nuestro testimonio y hasta nuestra descendencia. También, ¿verdad?, vamos a ofrecerle, dentro de este estudio es nuestra meta, ofrecerle palabras de aliento si su testimonio sufrió en ese sentido en algún momento. Así que voy a pasarle ahora, ¿verdad?, a mi hermano Josué, que nos va a hablar acerca de las relaciones que producen cosechas abundantes, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, cómo contrastar esa cosecha de amargas relaciones o de relaciones dañinas. Bien, me gustaría comenzar con una relación bastante conocida, el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, al capítulo 16, lo puede buscar, ¿verdad? Habla sobre la relación de Jonatán y David, una amistad que dio buena cosecha. Dios unió sus almas
el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Primera de Samuel 18:1. Entrega desinteresada. Cuando Jonatán entregó su arco, su manto, su espada y su cinturón, era símbolo de un estatus real que él tenía y se lo estaba entregando al rey David. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba renunciando básicamente a su estatus por la amistad que tenía con David. Y en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 23, capítulo 23, versículo 17, él lo menciona, que dice, yo sé que tú vas a ser el rey de Israel y que yo seré segundo. Todos saben, ¿verdad?, que no se cumplió, ¿verdad?, ya que Jonatán pues, perdió su vida. Pero es bien interesante de que aún en medio de que Dios tiene una promesa para David, Jonatán tuvo ese cuidado de que David, eh, su relación con él estuviese bien, ¿verdad? Y desinteresada. Había un pacto de misericordia. Jonatán pide a David misericordia de Jehová para él y su casa. O sea, él pone a David en serios problemas porque le dice, acuérdate de que si vas a ser el rey de Israel, ten misericordia de mí y de mi casa. Así que, ¿verdad? Tuvo cuidado de lo suyo. Ánimo en la persecución. Fíjese qué cosa. Jonatán es el hijo de Saúl, como todos saben. Y él anima a David a que siga hacia adelante, no importando quién lo estaba persiguiendo y quién le estaba haciendo mal. Y eso es algo de admirar, de que el hijo del que te persigue te está dando ánimo. Quiero compartir tres principios sencillos. La amistad piadosa entrega, no compite. Si usted tiene un amigo que compite con usted, ese no es amigo suyo. Así que tenga mucho cuidado con ese tipo de amistad. La amistad piadosa con entrega no compite. Acuérdese siempre de eso. El pacto delante de Dios protege la confianza por años. Si se rompe la confianza en cualquier tipo de relación, usted puede hacer cualquier intento, pero la confianza, si no se restituye, es bien difícil. Los amigos de David hablan verdad y propósito, aun cuando les cueste. Mire, la sinceridad, el ser claro con los amigos, trae una bendición porque usted no tiene nada que envidiarle a nadie. Siempre hablar con la verdad, ser directo, obviamente con respeto, con el amor de Cristo también, ¿verdad? Pues no vamos a maltratar a nadie. Pero lo que lo quiero enseñar es que siempre se habla en verdad. Y sean sinceros. Si algo no le gusta a su amigo, usted se lo dice, con respeto, con amor. Pero hablen las cosas, no se queden callados, porque el silencio destruye a las personas. Y el silencio también es una muestra de inmadurez. Así que, no sé si Naomi quiera comentar algo. Bueno, no solamente en el campo, ¿verdad? Cristiano, teológico, religioso, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Porque confiamos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Esta transmisión se va a compartir ampliamente, no solamente personas necesariamente que acuden a una iglesia, y ojalá, ¿verdad? Esa es la meta. Pero está bien probado que la comunicación es clave. Si usted tiene una diferencia con una persona, si usted tiene un malentendido y usted dice, no, esa es mi forma de ser, yo no me puedes obligar a hablar, usted está violando una regla básica de comunicación, y sin comunicación las personas no fluyen, no funcionan, no se logran las metas. O sea, nosotros estamos llamados a una vida de comunidad, y para poder llevar esa vida de comunidad, eso fue lo que dispuso Dios en la creación. Tenemos que comunicarnos. O sea, usted no me puede, ¿verdad?, decir que usted va a ser efectivo quedándose algo callado. No solamente, como dijo el hermano Josué, destruye a las demás personas, demuestra inmadurez de su parte, y es algo, ¿verdad? Yo recuerdo que David en un versículo en los Salmos, realmente pues no recuerdo ahora,
hablaba de que a causa de callar se envejecieron sus huesos y, ¿verdad? Ese salmo, ¿verdad? Él lo trae lo menciona cuando estás teniendo, ¿verdad? La situación de su hijo enfermo, ¿verdad? Tras su pecado con Betsabe, pero de la misma manera, no significa que porque usted se calle un pecado se le van a envejecer los huesos, todo silencio, quedarnos callados coraje, o sea, eso está probado que hay personas que hasta somatizan, se enferman por guardarse cosas. Así que... También produce cambios en tu físico, en tu estado psicológico, ¿verdad? No somos expertos en eso, ¿verdad? Pero lo que pudimos leer es que afecta nuestro núcleo de sueño, de descanso, nuestro núcleo de comer. Si usted va a comer desorganizadamente, su sueño no va a ser regular, ¿sabe? Que tiene que ser una persona que tiene que tener eso bien claro, de que si usted no hace las cosas, eso le va a afectar a la larga, ¿sabe? Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que hay que cuidarlo. Eso es así. Pero también quiero ver sobre la otra cara de la moneda, y es relaciones sanas con quien nos hieren. Y quisiera ver de Saúl, ¿verdad? Todos conocemos a Saúl, ¿verdad? Pero Saúl, pues, era una persona envidiosa y violenta, herido por los me disculpan, herido por los cantos del pueblo, procura matar a David. Sí. Cuando el pueblo empieza a cantar, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Empezaron los problemas. Tenga mucho cuidado cómo usted alaba a la gente frente a los demás. No le estoy diciendo que usted no lo haga, pero tenga mucho cuidado cómo se expresa, porque puede empezar un espíritu de envidia aún dentro de la iglesia, en su lugar de empleo, en su lugar de comunidad, y tiene que tener un cuidado de cómo usted se expresa frente a los demás, ¿verdad? David pone límites sanos, empieza a huir. ¿Verdad? Yo me imagino que él lo hizo, ¿verdad? Para protegerse y que no nos devuelve mal por mal, como dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Samuel 24. Y tres principios sencillos. Límites. No falta de honra. Puedes honrar sin exponerte al abuso. Si en su comunidad de fe, si en su comunidad de empleo, en su comunidad, ¿verdad? Donde usted vive, hay una situación de que hay situación de abuso, usted tiene que evitar, ¿verdad? Cualquier tipo de confrontación. Oye, el Señor, olvídese de defenderse usted. Deje que el Señor lo defienda. Exactamente. Ahora, si su vida corre peligro, pues usted puede llamar a la autoridad, ¿verdad? Pero eso es otro tema, ¿verdad? No pagar mal por mal. Y a nosotros los puertorriqueños, siempre yo digo que se nos hace difícil no pagar mal por mal, porque el que me la hace me la paga, dicen por ahí. Sí. Principio que David vivió en 1 Samuel 24. Busca consejeros y salidas seguras. David se rodea de personas leales y busca refugio. Siempre busque consejos, busque las canas. No se avergüence de buscar a alguien que sepa más que usted. No se avergüence de buscar consejos de algún pastor, de algún consejero, de algún profesional de la salud mental. ¿Por qué? Para eso están. Exactamente. Para eso ellos estudian, ¿verdad? Y para eso están preparados. Busque siempre consejos. No se tire la maroma de que yo me la sé toda, porque puede ser que le vaya muy mal, ¿verdad? Pero no sé si nada me quiere decir algo. Pero ella siempre tiene algo que decir, pero... Bueno, no, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Lo que dijo Josué de las canas. Estuvimos, ¿verdad? Hablando con una persona de nuestra iglesia en estos días. Ajá. Y con relación a eso, no es que usted, ¿verdad? No hable con cierta persona porque la vea joven o algo. Hay personas mayores que son
inmaduros espiritualmente. Cuando hablamos de canas, hablamos de madurez espiritual. Espiritual, exacto. ¿Cómo usted define una persona madura espiritualmente? Obsérvela. Y la que avanza. Si usted Obsérvela. escucha a la persona hablando de lo que le hicieron constantemente, o sea, yo lo que quiero es personas que hablemos de la grandeza de Dios, que sí puede haber una situación que yo pues le cuento a una persona, mira, como estábamos hablando hoy también con una hermana, me duele mucho la cabeza, he estado con migraña, ¿verdad? Pero de ahí a que yo diga, eso tiene que haber sido porque me hicieron tal cosa, no, eso no es lo que yo quiero. Ajá. Yo lo que quiero es, yo sé quién yo soy, yo sé para quién yo fui llamado, para qué yo fui llamada, y yo no quiero otra cosa que no sea exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Dentro de toda conversación que tenga, yo quiero seguir creciendo, madurando, y eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de canas. Cuando yo hablo de las canas, me refiero a gente que usted pueda observar que lo que hace es hablar de Dios. Que de ¿Verdad? fruto. Exacto, que su árbol de fruto. Y que usted pueda pues, sentirse cómodo de que usted vea con una persona de oración, de ayuno. Y si usted ve que siempre está rodeada de gente, ese es el tipo de persona que tiene que ahora siempre orar al Señor. Exacto. Antes de tomar cualquier decisión. Porque por experiencia que nos ha pasado, siempre ora al Señor antes de acercarse a alguien, ¿verdad? Y pídale al Señor dirección. Sí. Siempre busque, ¿verdad? Como siempre, como estamos mencionando, busque ayuda. El silencio no es bueno. El silencio no es bueno, pero siempre busque a alguien a quien acogerse. Exacto. Y si usted ve que una persona sabe, una persona de oración, de buen testimonio, usted se desahoga con la persona, ¿verdad? Siempre verá que su pastor lo sepa, ¿verdad? Y que él pues también se lo recomiende, ¿verdad? Y perdóname, y bien importante que decimos todo esto porque, ¿verdad? Hay veces que cuando nos lastiman, como dije al principio, hay veces que cuando nos lastiman se nos hace tan difícil aplicar ese principio de ser bondadoso y bueno con los demás a pesar de cómo nos traten. Y por eso nos referimos a pegarnos a personas que den fruto, personas de oración, personas de testimonio. Y algo bien importante que dijo el hermano Josué, no es solamente orar, porque, bueno, no, o sea, me corrijo. Hay veces, ¿verdad?, que el Señor nos revela. Nos da un discernimiento que uno cuando va para atrás uno dice, Dios mío, pero tú me advertiste todo. A veces el problema es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aplicar ese discernimiento. Y que nos afine el oído. Sí, porque a veces nos cegamos, a veces decimos, no, eso es imposible, eso no puede pasar, esto es una persona de Dios, y las banderas rojas, como yo digo, están ahí. Sí, siempre van a estar ahí, siempre, por eso le estamos aconsejando de que ore y observe a la gente, de que si usted ve que lo que hace es hablar de oración, lo que hace es hablar de ayuno, ese es el tipo de persona que usted tiene que acercar. Exacto. Ahora, también mira su nivel de fanatismo, porque también hay gente que usted ve que lo ora y ayuna y lo que quieren es orar y orar y flotar. Flotar por el aire. Flotar Sí. y tampoco es bueno los extremos, ¿verdad? Exacto. Pero siempre busque la dirección del Señor, siempre busque lo que Dios quiere que usted haga. Y Dios siempre le va a dar la contestación. Me gustaría hablar sobre otros tipos de relaciones. Podemos hablar de los hijos de Barzillai, a la gratitud institucionalizada. Palabra de domingo. Esta está en 2 Samuel 17, 27 al 29. Barzillai sustentó a David como cuando huía de Absalón. David promete honra y cuidado para él y su familia. Ya al final de su vida, ordena a Salomón a los hijos de Barzillai, Galadita, harán misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. O sea que cuando usted da misericordia a personas que están pasando un mal momento también, pues yo creo que Dios también lo premia
Ujú. lo convoca a su mesa. La gratitud no solo es emoción, es política del reino de los cielos. Ujú. Honrar a los leales perpetúa una cultura de misericordia. Institucionaliza que sea parte fija y oficial de la gratitud. Deja normas y recordatorios para tu casa, ministerio. Honre a los que te ayudaron en la crisis. Eso es así. Ahora, quisiera hablar sobre alianzas sabias Ujú. y me pareció muy interesante la alianza que hace Salomón con Hiram de Tiro. Sí. Hiram amaba a David. Esa reputación bendice a Salomón. Usted tener cuidado de sus amistades actuales Ujú. puede traer bendición a su casa. Y me explico, cuando David pues fallece, Irán de Tiro le dice, no, tu papá me dejó ya todo pago para el templo, tú lo que tienes que decirme cuándo va el bambo. Así que, ¿verdad? Salomón pide de madera y manos de obra expertas y ofrece pago justo, pero como digo, ¿verdad? La Biblia menciona que fue David quien pagó, ¿verdad? Todo esto, Ujú. dejó todo, ¿verdad? Resuelto. Dios da a Salomón sabiduría y hay paz entre ambos reyes. Las relaciones de honor se ascienden generaciones. Proyectos grandes como el templo requieren excelencia externa, justicia y pago en paz. Cuida tu buen nombre hoy. Tus hijos cosecharán puertas abiertas mañana, como acabo de mencionar. Ujú. Principios que resumen para una buena cosecha relacional. Honrar sin tener envidia. Y eso es un mal que hay dentro de la iglesia, la envidia. Ujú. Basta con propósito y cumple tu palabra. Siempre cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer. Y si usted le dice a alguien que va a hacer algo, hágalo. Cumpla su palabra. Eso está en 1 Samuel 20. Límites sanos con quien hiere sin venganza. Yo sé que es un poquito difícil tener eh, límites sanos con quien nos hace daño. Ujú. Y tampoco ser vengativos porque la vida nos habla a amar a los que nos aborrecen, ¿verdad? Gratitud que perdura y se vuelve cultura. Alianzas con excelencia y justicia. Visión del reino por encima de los derechos personales. Oh, No sé si sí. nada me quiere decir algo. Sí, esto de la visión del reino por encima de los derechos personales me recuerda, ¿verdad? Lo mismo que estaba hablando el hermano Josué ahorita, de, Dios mío, Jonatán tenía en mente el hijo de Saúl. Fíjense que Tan Jonatán, vivo, tan vivo. ajá, era ¿verdad? Quien heredaba, se supone que heredara el reino. Y el trato, ¿verdad? De Jonatán. Jonatán reconocía que Dios había escogido a David. Y es bonito, pero es difícil y es bien recompensado que Ajá. por encima de los derechos legales que nosotros tengamos, como estaba diciendo el hermano Josué también, aunque usted tenga derecho a tomar venganza en sus manos, a hacer 20 cosas, que usted pueda reconocer la misericordia de Dios, cuál es el designio de Dios para esa persona, sea verdad dentro de una situación buena o mala, que por encima de los derechos suyos, reconocer que Dios escogió a otra persona, válgame, eso es Uh-huh. algo digno de ¿verdad? De admirar. Hay que admirar a Jonatán Sí. porque básicamente le está diciendo a David, tú vas a ser alguien más grande que yo. Uh-huh. Y cuando él entrega su arco, su espada y todos los artículos, le está diciendo, básicamente tú vas a ser alguien más grande que yo no te tengo que tener envidia, porque Dios es que te está posicionando a ti. Uh-huh. Y tenemos que aprender eso, de que si alguien Dios lo está posicionando y puede llegar más alto que uno,
mira, usted no tenga envidia, gócese de que una alma de que está haciendo la voluntad del Señor, que Dios es que está trabajando con ella, Ujú. y ayúdelo, sea consejero, sea amigo, sea paño de lágrimas. ¿Por qué? Porque la envidia no nos lleva a nada. La envidia nos lleva a ser personas aisladas, Ujú. a ser personas con trastornos todavía en nuestra mente, que llevamos años tratando con ellos. Inclusive hasta desde nuestra niñez tenemos personas que todavía siguen arrastrando, porque mi papá no me quiere, porque mi mamá no me quería. Me pasó esto, lo otro. Exacto. Tenemos que ser responsables con Tenemos que nuestras ser experiencias. responsables, pero eh, si alguien que llega más lejos que usted, mire, gócese, alégrese. Y como le digo, quédese involucrándose con la persona. Ujú. Y gócese, ¿verdad? De que Dios lo va a llevar un nivel más alto que usted. ¿Verdad? Digo, en el Señor no hay nivel, ¿verdad? Pero Dios lo va a llevar a un lugar de honra, ¿verdad? Ujú. Así que no hay que tener envidia, sino que gozarse por nuestros hermanos. Si usted ve que alguien es un mejor maestro que usted, no se moleste, al Exacto. contrario. Dígale, mira, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor maestro? Ujú. Ser mejor predicador, esto, lo otro, ¿verdad? Yo lo he hecho, ¿verdad? Y hasta ahora, pues, seguimos aprendiendo porque en la iglesia uno sigue aprendiendo todo Exacto. el tiempo. Así que, Bueno, ninguno nacemos sabiendo. Así que. eso es así. Ujú. No sé si Naomi va con su parte o sigo yo. Bueno, no, finaliza tú para entonces, porque hay muchas Ok, cositas que estoy recogiendo de lo que estoy escuchando. estamos en vivo, no se Sí, preocupen. Eh, el contraste de las malas relaciones. Y quiero empezar con uno que yo creo que mucha gente lo piensa y es Naval. ujú, Cuando la necesidad rompe puentes. Y mire que Nadal era bien necio. ujú, David y sus hombres protegieron a los pastores de Nabal. Eso está en 1 Samuel 25:7. ujú, Cuando David pide provisión con buena fe, Nabal responde con insultos y desprecio. ¿Quién es David? Y lo más triste que mete el papá de David, ¿quién es el hijo de Isaí? ujú. O sea, que básicamente es un insulto no tan solo a David, sino también a su familia. Sí. Eh, David decide vengarse, pero Abigail, mujer sabia, intercede y apacigua la ira con humildad, regalos y verdad. Dios, Dios mismo juzga a Nabal, le da un ataque, se le murió el corazón y muere a los 10 días. O sea que básicamente David no tuvo que hacer absolutamente nada, Ujú. porque Dios fue el que tomó la venganza. Esto pues nos enseña la ingratitud y el orgullo cierran puertas que Dios había abierto. Uno no puede ser ingrato ni orgulloso. Uno tiene que dejarle esas cosas al Señor, ¿verdad? Que Él Ujú. trabaje con nosotros. Y para que ¿verdad? Para que Dios abra puertas para nosotros. Una persona sabia puede frenar una tragedia con humildad, reconociendo culpas y dando pasos concretos de paz. Dios defiende mejor que nuestra venganza. Exacto. Y cuando te hieran, no reacciones en caliente. Cuando algo usted pues se siente mal de que le dieron algo, usted váyase Ujú. a caminar, váyase a comprarse un icy, Sí, como decían, vayas a los columpios un váyase a ratito. los columpios un ratito, comprarse un Sí, icy, una empanadita de pizza, sí, váyase al shopping, aunque no compre nada, sí. pero coja aire de gratis, ¿verdad? Y se va a caminar, no piensa en la situación, Ujú, mientras está dando vuelta o mirando en la tienda, usted ore al Señor. ujú. De la persona, nosotros actualizando la hora, ¿verdad? Para que usted sepa lo que va a hacer. Exacto. Y reconociendo culpas y dando pasos concretos de paz, como el ejemplo que le acabamos de dar. Ujú. Dios defiende mejor que nuestra venganza.
Eso está en Romanos 12:19. Así que Dios es el mejor que nos defiende. No hay que tomar una venganza. Como nos ha dicho el Señor a nosotros en otras ocasiones, déjamelos a mí. Exacto. Y esa es la mejor contestación que uno recibe cuando uno está dándole al Señor. Y le dice, pero haz algo, ¿verdad? Sí. Y cuando la gente alrededor dice, pero no vas a hacer nada. No vas a hacer nada, sí, pero es lo mejor que cuando Dios te dice, déjamelos a mí, yo me encargo. Ok. Exacto. ¿Verdad? Y quiero hablar de otro personaje muy bonito, él, muy muy apaciguador. Estoy hablando de Joab. Mucha gente dice Joab. El tremendito el siervo, cuando la violencia y la intriga contaminan todo. Exacto. Y eso está en Primera de Reyes 2. Primera de Reyes capítulo 2 del 5 al 6 y Primera de Reyes capítulo 28 en el 34. ¿Quién fue Joab? Él fue general de David, valiente pero duro, calculador y muchas veces desobediente al corazón de Dios y del rey. Y también era manipulador también. Era muy buen general, hay que decirlo porque era muy buen general, pero tenía esa cuestión de querer derramar sangre a cada rato. Y el primero de sus víctimas fue Abner. Joab lo mata por venganza y por celos de poder en tiempos de paz. Absalón mata a Absalón, hijo rebelde de David, contra la orden de trato con benignidad. El más que me llamó la atención fue Amasa. Cuando él mata a Amasa, por recuperar el mando. ¿Por qué? Porque él coge a Amasa por la barba y le da un beso. Ay, sí. Y muchas veces, wow, tenemos que tener cuidado quien nos da un saludo, porque puede ser que en la otra mano tenga espiritualmente un puñal. Pues eso fue lo que le pasó a Amasa. Él se confió, aunque ¿verdad? Era un tiempo de paz. Básicamente, pues, Joab lo cogió y lo apuñaló. Dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia es bastante explícita, lo que dice es que donde lo apuñala fue en el ombligo, ¿verdad? Y su, ¿verdad? Su intestino, pues, cayeron al suelo. Al final, se alinea con Adonías. Mala lealtad política. O sea, que también tras de manipulador, traidor. Y era muy buen general, como dije, pero tenía eso en su corazón de traicionar. Tenía ese gusanito, ¿verdad? Como decimos en muchas predicaciones que yo he escuchado, tenía ese gusanito de la maldad en el corazón. Exacto. De que me la hace, me la paga. También me llamó mucho la atención es que cuando David, antes de morir, le dice a su hijo Salomón, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, le dice, cuando tú cojas a ese, limpia de la cachaca, como, como decían en el campo allá en Gurabo. Limpia de la cachaca porque está, va a ser la vida imposible. No dejes que llegue no llegues que llegue en paz al Seol. Y David reconoce que la casa estaba llena de sangre, ¿verdad? Y pues el juicio final de Joab pues muere por la espada en el santuario. Eso está en Primera de Reyes 2:28. El otro que habla sobre la envidia es Caín y Abel. Ya todos saben lo que pasó. El enojo de Caín por la aceptación de la ofrenda de Abel lo llevó a asesinar a su hermano. Y lo que trajo fue maldición y ignorancia.
Trata tus celos ante Dios antes de tratar a la gente. Lleva ese gusanito que tienes en tu corazón ante Dios, porque Exacto. si tú dejas que crezca y se manifieste, lo que vas a hacer es herir a las personas. Exacto. Y hay cosas que hay que tratar. No hay cosas que hay que pasarlas por alto, hay cosas que hay que tratar. Sí. Y si usted ve que si al hermano lo pusieron a predicar y usted lleva 20 años en la iglesia, nunca lo han soltado el micrófono, y usted tiene envidia de su hermano, el altar está abierto. Porque eso es un principio de que hay que tratar ese pequeño gusanito porque va a crecer a la larga. Así. Los pastores de Abraham y Lot, que empezaron a pelear, a pelear por los pastos, ¿verdad? Podemos hablar de Sansón y Dalila, ¿verdad? Romance sin pasto, ¿verdad? Todos saben lo que pasó con Dalila y Sansón, que ella traiciona a Sansón. Vino con mucha astucia porque lo hizo bien astutamente. Le dijo, no, tienes que revelarme tu secreto porque si no tú no me amas. Jugó con sus sentimientos y le dijo, no, pues si pasan, si me afeitan el pelo, ¿verdad? Si me toman el pelo, pues vuelvo a ser como cualquier otro. Y todos saben el final que tuvo Sansón. Otro que podemos hablar de Core y Datán y Abirán contra Moisés. Rebeldía disfrazada de igualdad. Se levantan contra el liderazgo dado por Dios. Esos son los envidiosos dentro de la iglesia. Así. Juicio sobrenatural, la tierra los traga. La insubordinación espiritual. Subordinación. Eso mismo, una palabra domingo. Me disculpan, espiritualizada. Sigue siendo rebeldía. Eso es así. Así que si usted se levanta contra el liderazgo que Dios pone en la iglesia, usted tiene el espíritu de Core. Así que tenga mucho cuidado con eso. Otro que podemos hablar de las relaciones incorrectas es Absalón contra David, cuando los padres se levantan contra los hijos. ¿Qué pasó con Absalón? Robó el corazón del pueblo con discursos seductores. Exactamente. Cosecha de guerra civil, muerte y luto. El carisma sin obediencia a Dios destruye. Es lo mismo cuando empezamos cuando tuve muchas veces muchos concilios, que empiezan a jugar ajedrez a quien ponen de pastor, sin tener un momento de oración, de intimidad con Dios, y pues básicamente es algo parecido. ¿Verdad? Cuando los discursos son seductores y nos llevan a ese tipo de decisiones. Tenga cuidado. El carisma sin obediencia a Dios destruye, como acabo de decir. También otro que me llamó mucho la atención fue Acab y Jezabel contra Nabot. El poder trae codicia. Más codicia, pues una bomba de tiempo. Jezabel maquina para matar a Nabot y tomar su viña. El juicio profético duró sobre la casa de Acab. Fue duro sobre la casa de Acab. Cuando el poder ignora la justicia, Dios responde. Sí. El último, que es bastante conocido, que es de Job. Cuando nos juzgan a nosotros con conocimiento, con la teología fría y simplista, Dios reprende a los amigos, Job debe orar por ellos. La verdad sin amor hiere. La compasión restaura. La verdad sin amor hiere. Por eso le digo que tiene que tener cuidado cuando usted habla con una persona las palabras tienen peso. Exacto. Y una palabra puede bendecir, pero una palabra puede ir para maldición. Sí. Así que tenga mucho cuidado, orar al Señor antes de dar una palabra aquí.
Un poquito más adelante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento están Ananías y Zafira. El matrimonio conspira para aparentar generosidad. Eso está en Hechos 5, del 1 al 11. Y es un acuerdo para mentir. Juicio inmediato, gran temor santo en las iglesias. Eso es lo que hace falta hoy. Ajá. Las alianzas en la mentira acaban destruyendo. Podemos hablar de Amán versus Mardoqueo. ¿Verdad? Cuando el poder nos ciega y queremos por capricho destruir una persona y aunque nos queramos llevar a un pueblo en realidad por capricho, pues porque aquel no se levantó, porque Mardoqueo no le hizo reverencia, pues él tomó ese tipo de venganza. Ahora, de Ananías y Zafira, se me quedó esa de que uno tiene que tener cuidado de lo que uno dice, si no es cierto, o si es verdad. Uno tiene que ver la verdad siempre, porque el Espíritu Santo pesa todo. Y esto es un ejemplo claro de que si usted dice una mentira para usted salir bien, tenga mucho cuidado, porque el Espíritu Santo le va a pasar factura a la larga. Así que no me llevo mucho hoy. Bueno, no, mira, hermano, yo cuando estuve leyendo, ¿verdad? La parte que trabajó Josué, ¿verdad? Los dos temas, ¿verdad? Que hemos tenido oportunidad con de compartir con ustedes, pues han surgido de conversaciones que tenemos, ¿verdad? De mismos estudios que hacemos individual, no en la iglesia, sino en carácter individual. De situaciones que hemos pasado. Y de situaciones, ¿verdad? Aplicaciones de cosas, ¿verdad? Porque uno lee la Biblia, se supone que leemos la Biblia constantemente, todos los días, pero cada vez que leemos la Biblia podemos encontrar aplicaciones nuevas y hay veces que estos estudios surgen de eso, ¿verdad? De aplicaciones nuevas que de momento, mira, se me ocurrió tal cosa, ¿verdad? Y tengo que decirle, ¿verdad? Que cuando leí, ¿verdad? Lo que había preparado Josué fue, yo espero, ¿verdad? Que sea reparador igualmente para usted, porque para mí, ¿verdad? Dentro de situaciones que a veces podemos tener esa, ¿verdad? Como él lo preparó, ese detalle de buenos ejemplos de lo que es bondad, benignidad y lo que no es. Pues nos ayuda a hacer un contraste, ¿verdad? Bien claro, y los efectos. Y eso, ¿verdad? Pues bendijo mucho mi vida. Y básicamente, ¿verdad? Para cerrar, ¿verdad? Porque hay unas cositas que, ¿verdad? Que Josué habló que las quiero como que cerrar en aplicaciones. Quiero, ¿verdad? Que recordemos que Jesús en Mateo 7:16 dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Esto significa que la manera en que tratamos a las personas, vuelvo, ¿verdad? Para atrás a todos los ejemplos que dio Josué de los que trataban bien y los que no, ¿verdad? La manera en que tratamos a las personas, el tipo de relaciones que construimos y la forma en que respondemos ante la ofensa o el conflicto, recuerda los casos que dio Josué, revelan el estado real de nuestro corazón, ¿verdad? Esto me recuerda algo que dijo nuestro pastor hace como un mes o un poquito más, que podemos conocer la Biblia de rabo a cabo y de cabo a rabo. No lo digo así, eso lo estoy diciendo yo. Todos los versículos relacionados también los podemos, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? Relacionados a estos conceptos. Pero como decía, ¿verdad? Nuestro pastor Elías Torres, la integridad es lo que hace que vivamos la palabra. O sea, porque si no es conocimiento vacío. Y, ¿verdad? Él nos exhortaba que si estábamos faltos de integridad, como dijo Josué, cuando nosotros reconocemos ese gusanito malo, analicemos los detalles a los cuales no estamos obedeciendo, porque cuando usted tiene ese gusanito que habla Jesús, usted simplemente está siendo desobediente, porque exacto. Jesús, ¿verdad? Nos manda a dar fruto, ¿verdad? Para eso fue que se nos dejó el Espíritu Santo también, para ayudarnos en ese sentido, ¿verdad? Para dar frutos dignos de arrepentimiento, porque sin eso no podemos. O sea, ¿cómo yo me paro y le hablo a otro,
del Señor cuando yo no tengo la capacidad de perdonar? O cuando no tenemos el fruto, uno de los frutos del Espíritu. Exacto. Puedo tener 6 y me falta uno. Pues, y soy un desobediente, pues los tengo todos o no los tengo. Exactamente. Esto no es a media. No basta con conocer la palabra, debemos vivirla, ¿verdad? Que esto es lo que nos llevó nuestro pastor cuando nos dijo, ¿verdad? Esto de la integridad. ¿Verdad? Ya el tiempo apremia, pero quiero que después usted repase en su casa Efesios 4, 25, 32. En esta porción el apóstol Pablo nos da una guía práctica de cómo debe comportarse el creyente en sus relaciones. Yo les recomiendo que lo lean en Nueva Traducción Viviente. Sí, lo puede comparar, ¿verdad? Con la Reina Valera, pero es una lista exacta de sugerencias. O sea, no es una lista exacta de sugerencias, sino un llamado a vivir conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Pues de lo que estábamos hablando, de esos frutos dignos de arrepentimiento. Y, ¿verdad? En estos versículos de Efesios 4, del 25 al 32, hay unos 6 principios fundamentales que yo quiero que usted preste atención y ¿verdad? Pueda enumerarlos de alguna manera para poder aplicar. Y número 1, y eso Josué, ¿verdad? Lo habló en un punto, y por eso es que me recordaba de todo esto que tenía preparado, es hable la verdad con amor. Eso está dentro de lo que le dije de Efesios 4 en el versículo 25. Sea honesto, pero como dijo el hermano Josué, no sea hiriente. Pida sabiduría a Dios para decir la verdad con gracia. Aunque no todos sean confiables, procure ser alguien en quien siempre se puede confiar, que de usted no puedan decir otra cosa. También hay otro principio fundamental que nos habla Pablo en ese pasaje de Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. Eso se encuentra en el versículo 26 y también mi hermano José habló de eso. La ira en sí no es un pecado, pero sí nos puede llevar a pecar. Antes de hablar o reaccionar, como dijo Josué, que si usted está molesto, váyase a dar vuelta por el shopping o en los columpios un ratito. Evalúe sus palabras a la luz de Efesios 4, 29 al 31. Busque esos dos versículos específicos. Y piense, ¿verdad? Antes de hablar, si lo que va a decir le edifica, aporta gracia, está contristando al Espíritu Santo con lo que usted va a hablar. Otro principio bien importante que nos habla Pablo en Efesios 4, repara tu reputación. No lo dice a sí mismo, yo lo estoy diciendo para que usted lo pueda relacionar con palabras más de nosotros, del día a día. Y esto, ¿verdad? Lo podemos ver en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más. En Cristo hay oportunidades de restauración. También nuestro pastor, ¿verdad? En esta predicación que le hablé de la integridad, nos mencionaba 2 ejemplos de personas, ¿verdad? Que su reputación se había visto afectada. Pedro, por ejemplo, negó a Jesús, pero fue usado poderosamente después. Y eso lo podemos ver en Juan 21, 15 al 17. Y Dios también, que este ejemplo a mí me voló la cabeza en la predicación, Dios llamó a David varón conforme a su corazón, a pesar de sus errores. Esto fue Primera de Reyes 9, del 4 al 5, incluso yo recuerdo que hay un pasaje en Primera de Reyes, ahora no recuerdo el capítulo, yo no tengo la memoria de mi pastor, no. Pero hay un versículo que habla de un rey que al final se corrompe, pero fue bastante bueno hasta casi lo último. Y decía, Dios lo exhortaba, ¿verdad?, a ser perfecto como David, excepto en lo tocante a Urías Geteo, ¿verdad? Para allá. O sea, Dios hizo la salvedad, Dios no esconde nada. O sea, si te equivocaste, pues, lo va a decir, pero decía perfecto. No dice primero que se equivocó, no, perfecto. No, sí. Estamos atentos a las predicaciones, pastor. Habla palabras que edifiquen. Esto es otro principio, lo puede ver en el versículo 29. Y esto es bien parecido a lo que estábamos hablando de tener cuidado de cómo decimos las cosas. Tus palabras deben enriquecer y animar, no destruir. Refuerza positivamente. Hazlo en el nombre de Jesús. Proverbios 11:9 nos dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría.
Otro principio, quita la amargura, el enojo y la malicia. Esto lo podemos ver en el versículo 31. Guardar resentimiento, esto también lo hablamos ahorita. Da lugar al enemigo, no solamente nos daña el cuerpo, da lugar al enemigo y entristece al Espíritu Santo. A veces es preciso comenzar, y esto lo dijo el hermano ahorita, por resolver problemas profundos personales que podamos tener. A tiempo, lo puse con signos de exclamación. A tiempo. Hay cosas que si usted no las resuelve a tiempo, se va a llevar a medio mundo enredado, como yo digo, va a hacer daño y después usted, cuando caiga en tiempo, va a decir, ¿pero qué hice? Desde la primera vez que se sintió extraño, tiene que ir trabajando. Quizá usted dice, este fue el vecino, fue el hermano, pero nos podemos llevar enredados hasta nuestros hijos, familia cercana, si no trabajamos cosas. Quizás no lo vemos ahora, no lo vemos como algo, lo ponemos pequeño, pero sí. Y el sexto principio, perdona como Cristo te perdonó. Y esto lo podemos ver en el versículo 32 de Efesios 4. Perdonar, no se equivoque, no es aprobar el mal. Es reflejar el corazón de Dios, que ahí viene, ¿verdad? Cuando hablábamos al principio, cómo a pesar de cómo, o sea, ser bondadoso, bueno con las personas, a pesar de cómo nos traten, porque es que estamos reflejando el amor el corazón de Dios. Quien ha sido perdonado no puede negar el perdón a otro. Si usted dice que usted fue salvo, que Cristo murió por usted y usted no tiene capacidad de perdonar, usted tiene que, mire, irse, como estábamos hablando, a los columpios un ratito y volver a pensar su vida. Un consejo práctico, busque la excelencia en sus actitudes. Viva, no para lo que los otros pueden hacer por usted. Hay un dicho que dicen muchos los americanos, what's in it for me? ¿Qué hay para mí? Si no, pregúntale a Dios, ¿a quién yo le puedo servir hoy? Esto cambia nuestra perspectiva de las relaciones y nos quita el enfoque de nuestro estrés diario. Mire, esto quizá les resulta cómico, pero ayer yo estaba, ¿verdad?, poniendo el arbolito de Navidad y yo decidí poner uno afuera, solamente con luces, lo compré para eso. Y cuando yo estaba, ¿verdad?, terminando, yo me senté en el mueble y yo decía, Señor, Puerto Rico tiene muchas noticias de criminalidad, de suicidio, permite, aunque usted lo vea tonto, aunque haya personas que no les guste decorar de Navidad, que vengan a decirme lo que sea, pero permite que una persona que esté en depresión, que quizás esté cerca en un negocio de mi casa, que pueda a través de la decoración tener algo de alegría en el día, algo que le pueda cambiar el día, porque no porque usted vea a la gente metiéndose en un lugar a beber, a baile, botella y baraja, no significa que la persona es feliz. Al contrario. Así que yo decía, Señor, que eso tenga propósito, lo que estoy haciendo, más allá de pagarle un poquito más de luz a quien administra nuestra factura. Así que el amor que se nos requiere significa vivir para Dios y los demás, o sea, poder servir. Haga su parte, busque desarrollar, anote esto, la diligencia, sea cuidadoso con los detalles. Esto es como cuando estamos trabajando, que hay que verificar las cosas que hacemos. Sea esmerado en eso. Practique desarrollar la virtud. La virtud es proceder de una manera recta, ser íntegro. Esto también, ¿verdad? Le dije, ¿verdad? Que lo mencionó nuestro pastor hace un mes más o menos. Busque desarrollar el conocimiento. Estábamos hablando de eso, la capacidad de discernir, utilizar el razonamiento, lo que Dios nos dio, ¿verdad? Sí. La materia gris y el juicio. Dominio propio, la perseverancia, intentar algo hasta que lo podamos lograr. Busque desarrollar la piedad, ser misericordioso. Busque desarrollar el afecto fraternal. Y esto no proviene de nosotros mismos, esto fluye de Jesús hacia nosotros. Son frutos del Espíritu, la bondad. Está ligada a eso. Así que si usted le pasa a alguien por el lado, diga Dios le bendiga, buenos días, buenas tardes. Eso es parte del fruto del Espíritu, de la amabilidad y la bondad. Así que si algo le está faltando en esa área, pues tiene que trabajarlo. Sí. Y mire, cuando yo estaba preparando este punto del afecto fraternal, recuerdo que estaba usando uno de los libros que está detrás de mí,
Ese libro yo lo había comprado, yo creo que hace como 2 o 3 años y no lo había tocado, lo empecé y no lo toqué y quise buscar algo, ¿verdad?, relacionado a ese tema y encontré algo tan valioso. Decía, ¿verdad? Como dije ahorita, que el amor, ¿verdad?, fraternal, el afecto fraternal no sale de nosotros, eso, como dijo el hermano Josué, viene, ¿verdad?, a través de Jesús y se manifiesta a través de esos frutos. Así que eso, decía ese libro, que no es válido decir que se agotó nuestro amor por alguien que nos rechazó. Ujú. Porque no te saludó. exacto, porque sabe que ese libro decía que nosotros no somos jarras, nosotros somos cauces. Así que no es válido decir que se le agotó el amor. O usted va a decir que se le agotó el amor por uno de sus hijos. No me venga a decir, pero es que son mis hijos, no es lo mismo. No. Entonces, hay una, ¿verdad?, otra cosita última que quiero tocar. Cuando hemos sembrado el mal, cuando tenemos consecuencias, como hablamos ahorita, cuando nuestro testimonio se dañó, ¿verdad? Que estábamos hablando del ejemplo de David, que como quiera, pues Dios lo consideraba perfecto. Mira, y tal vez su historia está marcada por errores, relaciones rotas, un testimonio dañado. Eso no significa que usted va a seguir haciendo lo mismo. Usted puede cambiar. Usted puede, lo primero es, como dice el hermano José, llevarle el gusanito que tiene en su corazón el Señor. Usted puede parecer, ¿verdad? Le puede parecer y desanimarse que nadie va a creer en su cambio. Usted puede escuchar comentarios como, se no dura un mes. Mira, el más santo ahora. O después de todo lo que hizo. Todas estas cosas nos pueden desalentar, pero recordemos, ¿verdad? Usted puede buscar en Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué quiere decir esto? No se sienta mal por las críticas, por el desánimo, de que usted no va a cambiar, de que usted lo ha hecho mal 40 veces y lo va a intentar la vez 41. Porque sabe que aquí nos dice, ¿verdad?, que Dios no puede ser burlado. Los demás pueden sentirse que usted se está burlando, que usted no va a durar un día, pero Dios no. Y eso es lo importante. Dios, ¿verdad?, no nos llama a convencer a nadie, sino a ser fiel. Si tu siembra es genuina, el tiempo revelará el fruto. Proverbios 27 también nos enseña que la integridad abre puertas a nuestras generaciones y de eso Josué dio, ¿verdad?, muchos ejemplos. También nuestro pastor recientemente, ¿verdad?, estaba hablando de que si hemos fallado, usted no deje de alabar a través de esa alabanza. No deje de ir a la iglesia. Exacto, no deje de ir a la iglesia, no me venga a decir también que usted se sienta en su cuarto y alaba y ya, no, también, ¿verdad?, tiene que congregarse. Claro. Y a través de la alabanza y también, ¿verdad?, adoramos al Señor, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de nuestra asistencia, de cumplir, porque eso es obedecer, ¿verdad?, con congregarnos. Y a través de la alabanza nosotros recibimos paz, poder y renovación. Esa cosita, ¿verdad?, la estaba diciendo nuestro pastor en esa predicación. Y, ¿verdad?, ¿qué aplicaciones prácticas le podemos dar para resumir antes de terminar? Vamos a examinar nuestras relaciones actuales. Usted está sembrando amor, bondad, perdón, edificación. Haga un inventario de palabras, actitudes o heridas que usted necesita sanar. Pase sus palabras a diario por el filtro de Efesios 4, 29 al 31. Lo que le mencioné ahorita, eso edifica, eso contrista al Espíritu Santo. Ninguna palabra corrompida, estos son los 2 versículos, salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y, ¿verdad?, para cerrar también, ora cada día pidiéndole a Dios que le muestre a quién usted le puede servir, como el ejemplo que le di del arbolito de Navidad fuera. Y cómo usted puede reflejar ese carácter. Y por último, de lo que estábamos hablando ahora,
Si usted ha fallado, no se rinda, comience hoy a sembrar bien. Dios puede cambiar su cosecha. Así que, ¿verdad? Esperamos que este estudio sea tan de bendición como lo fue para nosotros desde que se nos surgió, ¿verdad? El tema. Este, ¿Verdad? Y esperamos, ¿verdad? Poder compartir con ustedes en una próxima ocasión. Le voy a pedir, Amén. ¿verdad? Al hermano Josué, ¿verdad? Que nos acompañe nuevamente en oración. Estamos de campaña. Gloria a Dios. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio de haber compartido tu palabra. Te pido que donde llegue esta palabra que hemos dado, Señor, sea de edificación, que tú sanes, restaure, levante, y que tu poder y tu gracia sea sobre cada uno de mis hermanos que acaba de escuchar, Señor. Te damos gracias por cada uno, Señor. Mira las peticiones que se han presentado. Te pedimos que tú te glorifiques de manera maravillosa, sea de sanidad, Señor, de alguna necesidad, Señor, que tú suplas, porque tú eres el sanador por excelencia y el dueño del oro y de la plata, Señor. Te damos gracias, Señor. Glorifícate en cada una de las vidas, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y buenas noches.